Muy buenas tardes a ambos. Les pongo el tema sobre la mesa. El Senado, como es bien sabido, aprobó prorrogar la presidencia del ministro Saldívar por casi 2 años. Lo hizo de una forma sorpresiva en un transitorio que no se encontraba en el dictamen de la legislación secundaria de la reforma judicial. Pero, ¿es correcto que Arturo Saldívar permanezca 2 años más al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Les dejo el tema sobre la mesa, caballeros. Me despido. Gracias, Magda. Bueno, a ver, para el presidente hoy en la mañanera pues dijo que es correcto, que para qué esperamos a que lleguen otros que pues seguramente pueden darle la vuelta. Y eso es exactamente el riesgo, Víctor. Me preocupa esa declaración del presidente hoy en la mañana, el presidente López Obrador, cuando, bueno, reconoce que pues este intento o esta idea, esta propuesta ya puesta en el Senado, aprobada por el Senado, de incrementar 2 años más allá del 2022 la presencia de Arturo Saldívar como presidente del Poder Judicial, sí, es preocupante. Pensé que el presidente, bueno, se mantendría de alguna forma expectante, de alguna forma ver exactamente lo que sucede, ver lo que pasa, porque aquí lo que llama la atención, Víctor, es que sea el mismo presidente que ha ofrecido, sí, que nada por encima de la ley, que siempre aplicando la moralidad de la política, hoy de alguna forma nos presenta esta alternativa y él de alguna forma pues dice, pues va, porque si llegan los otros, pues le va a dar marcha atrás a lo que ellos han avanzado. Un asunto peligroso desde mi punto de vista. Víctor, ¿tú cómo lo ves? Así como lo plantea Raúl, indudablemente sí, puede ser peligroso y delicado, pero vamos a verlo con otro enfoque. A ver. Primero, es una decisión interesante, a todas luces. Si seguimos, olvídate un poquito de la ley y la justicia y lo correcto, y veamos lo que debe de funcionar. Si lo vemos desde una perspectiva de sentido común, de que estamos hablando de un primer ministro que para empezar es un hombre que ha demostrado probidad, que es un hombre honesto, que es un hombre que ha sabido hacer las cosas, que es un hombre de respetabilidad. Bueno, en ese sentido, lo lógico sería que una modificación tan ambiciosa como la que ahora se quiere hacer con todo este sistema de justicia, pues estuviese bajo la batuta de un hombre con estas características. Estarás de acuerdo que en ese sentido hay una lógica. Sí. En el otro sentido, mi querido Raúl, la ley, el problema es que no nos ajustamos a las formas. Las formas no nos parecen correctas, pero yo te diría a tu favor, ok, el presidente puede especular y fingir ignorancia y decir, no sé si es constitucional o no, pero finalmente no soy yo el que va a decidir. El que va a decidir al final del día es una Cámara de Diputados. Sí, pero a ver, ahí creo que ahí sí, no puedes fingir que no sabes que es inconstitucional de acuerdo a todos los expertos en leyes que han hablado sobre el tema. O sea, no puedes fingir que no sabes. A mí me parece que el presidente está jugando ese doble papel, Víctor. A ver, sí, él dijo, textualmente dice, yo entiendo que no, que es constitucional, que no es, dice, inconstitucional, pero eso lo van a decidir en la Cámara de Diputados. Mi opinión ya la externé. Y luego dice, estamos hablando de un ministro que me gustaría que tuviera 2 años más porque es íntegro, honesto y que va a ayudar mucho a la renovación del Poder Judicial porque urge. A ver, es que tiene lecturas, Víctor. Yo sigo insistiendo. Yo hoy quiero hacer referencia a la columna de Jorge Cepeda. Tú sabes que Jorge Cepeda es un periodista en el periódico, en el portal Sin Embargo, sí, que ha mostrado muchas veces simpatizar con muchas de las acciones que toma el presidente López Obrador. ¿Me queda claro? O al menos sí, las justifica. Así es. Y en este caso, el mismo periodista hace un planteamiento muy interesante. Bueno, estamos viendo una lucha entre Andrés Manuel López Obrador contra Andrés Manuel López Obrador. Es una lucha de 2 personajes. Del personaje ese que ofreció, fíjate qué interesante la lectura que le da el periodista, el candidato y hoy presidente que ofreció apegarse a la ley, que ofreció un cambio transformador, que ofreció aplicar la moral para la política,
que ofreció pues ser un gobernante de palabra y de ley, ¿sí? Y por otro lado tenemos al candidato rebelde, al candidato que manda al diablo las instituciones, al presidente que no le importa lo que diga la ley porque se quiere aplicar la justicia. Fíjate que qué interesante este tema. ¿Y cuál es el presidente o cuál es el López Obrador que hoy va y que estamos viendo? Al que de alguna forma por sus pantalones quiere imponer lo que dijo hoy en la mañanera, que si no se le da esta prórroga o si no se le amplía más bien el plazo al presidente del Poder Judicial, van a llegar los otros y no van a cuajar la gran reforma que de alguna forma él está planteando. Y entonces, al diablo las instituciones, Víctor. Él también lo dice en otra parte de su discurso, Raúl. Dice, hemos venido aquí para cambiar las cosas, no para dejarlas como están. Y todo cambio implica precisamente un proceso como este de tensión y de lucha. Estamos ante un presidente que en muchos sentidos es disruptivo, Raúl. Disruptivo y transformador. Está tratando de hacer las cosas a lo que él considera que deben de ser de la mejor manera, pero se enfrenta obviamente a toda una estructura legal, a toda una tradición cultural, política, social y demás, que sí, ciertamente significa un trabuco para las transformaciones que él quiere hacer. En el sentido estricto, pues sí, caray, me viene a mí la mente, oye, ¿qué queremos? ¿Un Medina Mora? Acuérdate que también estuvo al frente de la Suprema Corte de Justicia, o un Gerardo Góngora, que también ahí terminó peleándose con su mujer. Caramba, entonces, o sea, sí hay riesgos, claro. El sentido de la ley y la legalidad dice, bueno, tendríamos que esperar hasta el futuro para poder tener un ministro que tenga más años y ahorita vamos a proceder conforme dice la ley, pero precisamente eso es, tenemos un presidente disruptivo. Oye, a ver, sí, disruptivo y transformador, desde luego. Pero lo que está haciendo, desde mi punto de vista, Víctor, es simplemente regresar al pasado, a ese pasado de un solo hombre, a ese pasado donde había un solo partido que decidía todo. Y eso es exactamente lo que parece que desde mi punto de vista está haciendo. Sí, un presidente que parece disruptivo, sí, y que de alguna forma extraña los 60s y los 70s, Víctor, por la forma en cómo de alguna forma ha enfrentado el tema de las energías, el tema de alguna forma de cómo ve el omnipoder personalizado, como él lo observa, y quiere de alguna forma tener todos los elementos para que no se vaya a ir a un lado. Pero entonces, ¿va a ser por la ley, va a ser por la fuerza o es por el convencimiento y donde la gente el próximo 6 de junio tendrá la oportunidad de ratificar un Congreso que pueda estar más equilibrado o a lo mejor va a tener una gran mayoría? Y que de eso le va a permitir al presidente transitar hacia lo que de alguna forma él observa con el apoyo del voto popular, con el apoyo del pueblo como tanto lo dice. Pero aquí yo sigo observando que hay una diferencia muy importante entre lo que el presidente nos dice y dice todas las mañanas con realmente la intención de cooptar a los diferentes poderes, eliminar los contrapesos, ¿sí? Minimizar todo lo que de alguna forma no le permite ir como él de alguna forma quisiera, como son pues todos esos organismos descentralizados, como fue y como es el INE, como es el Poder Judicial, y eso es lo que estamos observando desde mi punto de vista, Víctor. Me parece que eso de alguna forma nos puede llevar a una situación donde no solamente se esté violando la ley, donde no solamente se viole la Constitución, sino desde luego empezar a tener muchos más signos autoritarios de los que ya se empiezan a ver y son evidentes en muchas de las acciones del presidente. Lo institucional, trabajar en función de lo institucional siempre será cómodo, Raúl, y siempre te llevará también a, digamos, un camino planito y predecible, ¿no? El asunto es cuando lo institucional se convierte en un problema para poder avanzar realmente, para poder ser más práctico. Y yo veo en este caso un presidente provocador. Claro, el riesgo siempre está presente y lo acabas tú de señalar muy acertadamente, de terminar con un hombre
todo poder que controle y que, pues, como ha pasado, ¿no?, se vuelvan locos como otros tantos se han vuelto locos en su momento, Echeverría o López Portillo, ¿no? Pero finalmente, que es un poco el espíritu que podría parecer mueve a Andrés Manuel López Obrador regresar a esos tiempos. Sin embargo, yo quiero pensar que lo que se está tratando de hacer en este momento es precisamente regresar el control, el orden a la casa, y después, una vez que tengo el control y el orden en la casa, abro de nueva cuenta las cartas de una manera más ordenada y más, digamos, más abierta, más generosa a repartir posiciones. Sí, pero es como en todos los casos, también tiene cierta lógica. Cuando tú quieres meter orden en tu casa, dices, primero se hace de una manera, podría parecer autoritaria, pero se va a hacer lo que yo estoy ordenando. Después empiezas a soltar poco a poco esas líneas para que realmente las cosas funcionen. Yo creo que esa es la estrategia del presidente. Interesante tu punto de vista y desde luego, bueno, cabe en esta discusión que tenemos todas las tardes aquí en Mega Noticias. Víctor, vamos a continuar si te parece. Muchas gracias por este debate.